Yo quisiera, bueno, empezar, si me permitís, agradeciendo esta oportunidad eh, de poder llegar a la gente, porque es de lo que se trata, ¿no? Es un poco el ADN de nuestra pequeña organización, cuando nos propusimos hacerla era llegar a la gente, trabajar con todo el mundo a quien podamos llegar. Eh, y quiero agradecer esta oportunidad de poder participar en la Semana de la Moda Sostenible y también tener el honor de estar con el director de Greenpeace, la gran organización bueno, del mundo, y a quien también doy la enhorabuena por tantas décadas de trabajo, ¿no? El mundo no sería distinto si no tuviéramos, bueno, no solo a Greenpeace, sino las organizaciones que vienen remando desde hace años, y aquí quiero reivindicar un poco el rol, ¿no?, en la sociedad de las ONGs, ¿no?, de las organizaciones. Vale, vale. No te me adelantes, Daniel. Vale. Vamos a empezar. Me encanta que hayas querido empezar de primeras ya con este discurso tan bonito. Bienvenidos, buenas tardes a todos los que nos estáis viendo al otro lado, que estáis esperando nuestras conversaciones, nuestros diálogos para el cambio desde hace semanas. Vamos a dar por inaugurado este congreso online focalizado mucho en la moda sostenible, pero focalizado también en las personas y en el planeta que habitamos, que todo está interconectado. Queremos que veáis que muchas iniciativas, que muchas cosas de las que hacemos tienen mucha repercusión y están interconectadas. Ese efecto dominó del que se habla a veces es todo, estamos en un planeta en el que todo se interrelaciona sistémicamente. Queremos hacer un planteamiento holístico de lo que es la moda sostenible y por qué no tiene nada que ver con la moda convencional, porque nuestro desarrollo intelectual va mucho más allá de el simple acto de vestirnos por la mañana. Y bueno, es un gustazo enorme iniciar estas charlas, estos diálogos con dos grandes que están desde nuestro país trabajando en el cambio que necesitamos, pero también colaborando muchísimo, haciendo valer ese ODS 17 de las alianzas para la consecución de los objetivos que tanto nos interesa desde la moda sostenible. Y bueno, hoy tenemos, inauguramos estas jornadas con David Sandoval, presidente de Greenpeace España. Buenas tardes, David, muchísimas gracias. Buenas tardes, Paloma. Muchas gracias a vosotras por contar con Greenpeace y por invitarnos a esta jornada tan interesante. No sabéis la alegría que tengo de teneros aquí hoy con nosotros. Y Daniel Rogeri, que es director de Ambiente Europeo, ¿no? Sí, director o presidente también, No, director de Ambiente Europeo, otra iniciativa focalizada en la lucha por conseguir un medio ambiente muchísimo mejor, pero sobre todo esos océanos, ¿no? Y bueno, yo en todas estas charlas que vais a ver a partir de ahora, yo voy a desaparecer porque los protagonistas son ellos. Estaré detrás con mi voz en off, pero vamos a darle ese protagonismo a nuestros invitados. Así que voy a cerrar mi vídeo y David, si te parece, empezamos contigo. Cuéntanos, ¿quién es David Sandoval? Bueno, ya os he agradecido la presencia. ¿Quién es David Sandoval? Pues bueno, pues nada, un ciudadano más de este país que se cree desde muy joven, desde muy pequeñito, que la ecología va a ser fundamental para nuestro futuro, esa relación que tenemos con nuestro medio ambiente. Y como se lo cree tanto, empieza a colaborar con organizaciones más locales inicialmente. Yo soy de Valencia, soy de la Comunidad Valenciana, y empiezo a colaborar, a trabajar con organizaciones ahí. Me hago socio muy jovencito también de Greenpeace España, cuando visitó la costa del Mediterráneo español con una campaña Salvemos el Mediterráneo, ya por el año 86, yo era menor de edad. Y a partir de entonces, bueno, pues primero como socio y luego pues fui colaborando y participando de diferentes maneras
en las actividades de esta organización y bueno, pues a día de hoy tengo el honor de presidirla. Y poco más que contarte, que yo soy muy tímido para estas cosas. Bueno, ahora seguiremos. Daniel, ¿quién es Daniel Rogeri? ¿Y cómo es tu recorrido hasta acabar en el punto en el que estás? Bueno, recorrido un poco largo, la verdad, no solo porque soy ya mayorcito, sino porque el recorrido pasó por varios países. He nacido en Argentina, eh, he vivido parte de mi vida en los Estados Unidos y llevo ya unos cuantos años, desde el año 2003, 17 años ya son en España, un lugar que me encanta y que quiero mucho, específicamente en la región de Murcia. Um, Desde chico sentí interés por una cuestión familiar, por la naturaleza, por el medio ambiente. Yo creo que fue debido a los viajes que mis padres nos llevaban, ¿no? A conocer distintos lugares de Argentina, que es un país con unos lugares maravillosos para visitar. Pero lo que siempre me llamó la atención de todos los paisajes fue el mar. Recuerdo que una vez alguien en la Patagonia me dijo que yo vivo aquí en la orilla del mar y el mar me parece un paisaje tan aburrido, tan chato, y para mí es totalmente lo contrario, ¿no? Me parece que es el paisaje donde, con ese horizonte donde no se ve el fin, donde puede suceder absolutamente todo, ¿no? Me parece un paisaje mágico, enigmático, que me encanta y me hipnotiza, ¿no? Y bueno, en aquellas épocas yo estudié Derecho, quería hacer algo por el tema ambiental, pero os estoy hablando de comienzos de los 80, finales de los 70, y no había posibilidad de estudiar nada relacionado con el tema ambiental. Terminé, por historias largas de la vida, viviendo muchos años en los Estados Unidos, donde sí hice mis primeros contactos con temas marinos, con la gente de Ocean Conservancy, y luego por temas ya de tipo familiar, me casé con una murciana que me trajo para España, mis hijas son murcianas, y desde que llegué que me he abocado de lleno a este tema, fue un largo camino cuesta arriba, y aquí estoy con nuestra organización fundada desde cero, en la que empecé por mí mismo y que fuimos concentrándonos en un tema que es el de las basuras marinas, que es en el que actualmente trabajamos. El impacto de las basuras marinas en el medio ambiente, ¿no? En los ecosistemas marinos. Me interesa mucho, no solo por toda la gente que nos está escuchando, sino también personalmente, ¿no? Por mi recorrido. David, supongo que todo esto empezó como una pulsión juvenil, por ganas de transformar, pero ¿cómo fue ese desarrollo intelectual hasta esa convicción de que tu vida la tenías que dedicar a esto? Porque muchas veces nuestro entorno es muy conservador y nos pide pues tener unos trabajos bastante más convencionales, ¿no? Y realmente tenemos que hacer una apuesta por eso en lo que realmente queremos. En tu caso, ¿cómo fue ese convencimiento, ese desarrollo intelectual hasta decir, es que es así o no es? Sí, gracias Paloma. Bueno, pues como en el caso de Daniel, yo estudié Derecho. Evidentemente los patrones familiares siempre tienden hacia ese conservadurismo, que hagamos cosas que luego sean muy prácticas y nos podamos labrar luego bien el futuro, ¿no? Esto. Y yo siempre tuve o viví como una doble naturaleza, ¿no? Mi relación vital con la tierra, porque por un lado he desarrollado, yo soy abogado aquí en Valencia, ejerzo desde el año 1995, he desarrollado esta profesión, pero a la vez mi relación con el medio ambiente, hice otros estudios, soy técnico en gestión de recursos naturales y paisaje, he hecho paisajismo a nivel privado y esa doble naturaleza, como digo, la iba desarrollando paralela. De hecho, yo cuando teníamos estos exámenes orales tremendos de derecho, ¿no? Con las materias estas tan gordas, por lo menos en el plan de estudios que yo tuve, mi escape era, bueno, mis padres tienen una casa en el campo y mi escape era cultivar la tierra y, o sea, básicamente siempre he hecho este tipo de cosas, aparte de las colaboraciones con organizaciones más locales, actividades de reforestación, actividades básicas que uno hace cuando es muy joven. A la vez que hacíamos esto, un poco el crecimiento espiritual de la persona
yo creo que evidentemente lo encontraba en estas otras actividades y no en el derecho, cosa que es bastante entendible, ¿verdad, Daniel? Yo, de hecho, en la parte final de la carrera, sí que a través del Departamento de Derecho Natural, con un profesor, sí que se creó una cátedra que empezó a estudiar la relación entre derecho y medio ambiente de una forma más formal, se constituyó una asociación en la que yo participé, pero realmente el contenido que me hace cada vez estar más dedicado a las cuestiones ambientales nace de dentro, o sea, no lo puedo explicar más que por esa relación un poco para mí es espiritual con la Tierra y con el resto de seres vivos que formamos este planeta. Vamos creciendo cuando somos jóvenes, nos enfrentamos, yo lo veía así, lo vivía así, al materialismo más tremendo de trabajar y tener que vivir y tener que salir adelante, y a la vez un poco de sentido de la vida, ¿no? ¿Qué sentido tiene todo esto que hacemos? Y yo, como creo que no me nace ser especialmente egoísta y querer tener recursos materiales sobrados, era un campo abonado a mi personalidad para ir desarrollando la cuestión ambiental, ¿no? Ir acercándome y profundizando cada vez más en esta necesaria relación con el equilibrio del ser humano con la Tierra. Es evidente que fue como un poder y un contrapoder. Tampoco puedo decir que sea fácil, pero al final, con la madurez, sí que encontró este lugar su sitio, ¿no? Un poco también, por ejemplo, por la participación con Greenpeace, un poco verme más implicado, que las compañeras y compañeros con los que estemos al final te lleven hacia estos sitios, ¿no? O te animen. Pero realmente a mí eso me ha servido en mi desarrollo personal, ha sido básico, porque me ha ayudado a todas aquellas cuestiones que podían ser más teóricas en la juventud, a establecerlas como prácticas y reales en mi vida del día a día. Y yo creo que es una de las cosas de las que yo personalmente me siento más orgulloso, ¿no? Intentar vivir sin formar parte de este consumismo salvaje, del derroche que se lleva a cabo, todo esto que yo siempre, cuando iba por ahí en charlas básicas de educación ambiental, decía que realmente somos heroínas y héroes, porque es realmente complicado, pero se consigue un poco encauzar tu día a día, tu vida, hacia cuestiones más, yo las llamo más conscientes, más trascendentes, y a mí me hace sentir muy orgulloso, me gusta cuando estoy en otros ámbitos y veo cómo cualquier ciudadana de a pie vive de otra manera y se interesa por qué vivimos o intentamos vivir de esta, cómo llega, ¿no?, esta cuestión, y cómo el acercamiento a la naturaleza, al resto de seres vivos, es un valor fijo al que no debemos renunciar, y que para mí es tan intrínseco a mi vida que no puedo concebirla de otra manera, y creo que vivo conforme siento, y a mí eso me hace sentirme muy bien y me da mucha energía. Maravilloso, maravilloso. Daniel, en tu caso dices que fue al llegar a Murcia, ¿no? Cuando realmente hiciste esa apuesta, o realmente tu desarrollo intelectual de cómo querías desarrollar tu vida laboral, realmente tomó asiento, como decía David. No, eso yo creo que estuvo desde siempre. A diferencia de David, mm, tengo mi título, pero nunca ejercí como abogado. Sí, durante unos años estuve involucrado en temas legislativos en Argentina, con el regreso de la democracia. Tuve la oportunidad de trabajar mano a mano con alguien que había sido profesor mío de Derecho Constitucional, y trabajamos, y que lo nombraron presidente de la Comisión de Legislación Laboral del Congreso de la Nación. Entonces tuve ahí una experiencia de unos años en temas legislativos que me gustó muchísimo, ¿no? Esa idea un poco del servicio, ¿no? Yo no me imaginaba a mí mismo trabajando para una empresa, ¿no? Siempre tuve esa necesidad interior, por eso más que intelectual es emocional, esa necesidad de que se voy a dedicar mi tiempo para algo que sea para cambiar las cosas, para brindar un servicio. Por eso me gustaba este trabajo que hice apenas terminé la universidad, ¿no? Porque ahí se conseguían cosas. Fue la época que en Argentina salió la ley de patria potestad compartida, la ley de divorcio, etcétera. Sentía esa necesidad que estaba formando parte, aunque con un granito de arena, que era yo muy pequeñito, pero estaba formando parte de un cambio, ¿no? De un cambio social. Y eso es como que me marcó. Siempre a partir de ahí busqué la necesidad
o sea, no me hubiera visto trabajando, no sé, como digo, en una empresa, ¿no? Busqué la necesidad de poder participar de cambio. Para mí ese es el gran desafío, ¿no? Siempre está, eso tiene un precio, ¿no? Trabajar en esto es complicado, no nos asegura de entrada a la vida y ni de salida, ¿no? Sí hubo un cambio interesante cuando llegué a Estados Unidos, donde había más posibilidades de trabajar en esto. Estuve estudiando en Estados Unidos también, saqué mi máster's en lingüística aplicada. No pude estudiar el máster que quería estudiar en políticas marinas, eh, pero ahí empecé a tener contacto con organizaciones en Washington, con Ocean Conservancy, etcétera, y ya uno va forjando sus contactos internacionales y va tomando experiencia y va conociendo este mundo. También en estos años empezó a crecer el tratamiento del tema ambiental en todos los países, y tuve la gran suerte de cuando llegué a España, apenas llegué, que venía un poco con mis maletas para empezar de nuevo, ¿no? Tuve la suerte de conocer a una persona, una filántropo suiza, con la que fundó una fundación que empezó en Costa Rica, en Panamá y en Colombia, y luego yo terminé llevando a la oficina de Europa, que se llama Fundación Mar Viva, especializada en el tema de áreas marinas protegidas, y hicimos un trabajo muy, muy interesante con el tema de áreas marinas protegidas, pesca ilegal, sobrepesca, etcétera. Y eso me dio realmente la oportunidad, me abrió un abanico de conocimiento, de contactos, de conocer un poco la trastienda de todo este mundo del medio ambiente, y encantado. Fue una lucha cuesta arriba, porque cuando fundé Ambiente Europeo empecé solo. Fue duro porque en esos años, y no pasaron tantos años, pero las cosas han cambiado mucho. Tenemos que recordar de cuando yo empecé con todo esto, allá por el año, bueno, cuando salí de Mar Viva, con los mediados de los 2000, 2005, 2006, por ahí, que todavía estaba trabajando en la fundación, pero ya empecé a hacer cosas con Ambiente Europeo. Había temas que ni se conocían, ¿no? Cuando yo hablaba de basuras marinas, la gente poco más que se me reía en la cara. Me acuerdo de un artículo publicado en un periódico que, que me parecían tan poco extraño, ¿no? Le llamaron al artículo, una entrevista, decía "Basurero por un día", ¿no? Era el título del artículo que habían publicado, ¿no? Era como que éramos un poco unos bichos raros, ¿no? Sobre todo si veníamos de organizaciones pequeñas, locales, pero esto de estar ahí en una playa con un protocolo, anotando qué tipo de basura y cantidad encuentras en 50, 100 metros de playa, era muy extraño, ¿no? Y bueno, fue como digo, un camino cuesta arriba, pero que tiene su recompensa emotiva, ¿no? Yo me siento útil trabajando en esto, siento que estoy no trabajando para mí, que estoy trabajando para la sociedad, y luego a lo largo de los años tuve 2 hijas que son murcianas, y siento que estoy contribuyendo o intentando contribuir a que cambien las cosas, modestamente, pero que cambien las cosas para tener un mundo mejor, ¿no? Porque realmente estamos en una situación complicada. Ahí vamos. Me interesaba mucho también vuestras dos visiones desde una empresa ya muy grande, muy consolidada, muy conocida a nivel internacional, y otra como es Ambiente Europeo, que trabaja de un modo como mucho más humilde, más por lo bajini, más tranquilamente, ¿no? También querría saber qué lectura hacéis vosotros de la revolución industrial. Es decir, yo siempre que hablo o doy una clase, pues les cuento cómo la revolución industrial nos ha llevado al punto en el que estamos, porque ha sido una huida hacia adelante sin mirar lo que íbamos dejando atrás, ¿no? Entonces, David, ¿qué lectura das tú de esa revolución industrial y el punto de inflexión cuando nace Greenpeace? ¿Por qué nace Greenpeace y de qué manera se presenta a la sociedad? Muy bien, Paloma. Sí, yo creo que el gran cambio de la revolución industrial yo lo resumiría como que se valorizan todos los bienes materiales que
antes la humanidad tenía frente a sí de un modo libre, de libre disposición, hasta la revolución industrial, más o menos, de alguna manera había muchas áreas donde la humanidad tenía a su disposición una serie de recursos, básicamente y lógicamente del medio ambiente, pero que disponía de ellos, hablando de forma general, de una forma bastante libre, podías llegar y aprovecharlos, ¿no? La industrialización lo cambia todo, y lo cambia todo hasta tal punto, que es donde estamos ahora, en que absolutamente todo es monetarizable, ¿no? O sea, podemos hasta el agua, que últimamente ya ha entrado a cotizar en bolsa, en algunas secciones ahí en California, todo lo vamos a convertir en un valor cambiable económico. Entonces, este es el gran cambio para la humanidad, porque la relación con la naturaleza, con nuestro medio, nunca es igual. Si tú te enfrentabas solo, como toda la tradición intelectual desde la antigua Grecia, la relación con la naturaleza siempre éramos nosotros los últimos, los pequeños, los perjudicados por las grandes cuestiones naturales, mientras que ahora hemos llegado a darle completamente la vuelta. Somos nosotros los depredadores de toda cuestión natural, salvo posiblemente el clima, que es aquello que nos supera, ¿no? O probablemente el océano si estuviéramos en medio y no mirándolo en una playa. Pero entonces, para mí esto es lo que supone el inicio y dónde ha llegado la revolución industrial es justo esto. Cómo hemos cambiado todos los bienes materiales de ser absolutamente accesibles y libres para el ser humano a convertirse en algo que tiene un valor económico. De tal manera que aquello que tiene valor económico solo tiene valor como tal, no tiene valor per se. Todo aquello que no lo tiene, una especie animal, vegetal, que no tiene un rendimiento económico, para el ser humano no es válida y por tanto no importa que sea extinguida o que se haga desaparecer. Esto cambia absolutamente la historia de la humanidad, porque tenemos la capacidad de discernir qué es objeto de aprovechamiento económico y qué no, y los medios para extinguir o hacer desaparecer o dejar morir aquello que no tiene valor o creemos que ahora no tiene valor económico porque no nos interesa. Esto es terrible, terrible para la historia de un primate evolucionado como somos el ser humano y terrible para la humanidad y lo que puede ser de aquí en adelante. Nadie en su sano juicio destruye los bienes o lo que le da de comer, pero en cambio nosotros venimos viviendo así hace cerca de 200 años. Ayer hablaba con una persona, con otra historia, y no, porque una periodista, y no, porque el medio ambiente, ¿cómo hay que relacionarse con el medio ambiente? Y a mí, tanto a base de repetir estos lugares comunes, le dije, mira, el medio ambiente es lo que estás respirando ahora mismo. ¿Dónde estás? Pues estoy en mi oficina, en el polígono tal. Bueno, pues esto es tu medio ambiente, que es algo que nosotros ya sabemos que es muy básico, pero había que repetirlo. Esto es tu medio ambiente, el problema es que tú estás en una ciudad, sí. El problema es que tú estás en una naturaleza mala. Ahora mismo hemos generado una naturaleza mala, que es algo que ha contribuido a la revolución industrial conforme entendemos las ciudades. Pero no deja de ser medio ambiente. Que tu medio ambiente en una ciudad sea malo, no deja de ser también medio ambiente que lo hemos estropeado. Entonces, entender este cambio es lo que para mí ha supuesto la industrialización llevada a su extremo, sin límites, que es lo que estamos viviendo ahora. Y hubo un momento, David, que fue tal la situación que fue el punto de nacimiento de Greenpeace. ¿Hubo un detonante? Sí, perdona, me preguntabas. Bueno, Greenpeace como aúna ecologismo y pacifismo, el aglutinante fue una masa crítica de personas pacifistas, básicamente, que se juntaron en la costa oeste de Canadá, Estados Unidos, a finales de los 60, desertores de Vietnam, gente que directamente salió del país para no tener que ir a la guerra, ese tipo de caldo de cultivo. Entonces, el detonante fueron unas pruebas nucleares en Alaska, pero realmente para mí lo que supone a principios de los años 70 esta forma de activismo, el denunciar las cosas poniéndote tú delante simplemente, es porque las personas de entonces empiezan a entrever que nuestra relación con la naturaleza está desequilibrada hasta tal punto
que podemos cambiar la faz de la Tierra irremediablemente, en este caso con las armas nucleares. Juntabas esas dos cosas, armas como violencia sobre el resto de personas, de seres humanos, y la capacidad de modificar el clima, la disposición de la Tierra para el ser humano también. Entonces, esto es lo que para mí cambió frente a la sociedad, el ver que las personas valoraban más nuestra relación con la Tierra, con el medio en general, que lo que el ser humano, el desarrollo, lo que entonces se llamaba desarrollo, las armas nucleares se les llamaba desarrollo, lo que el desarrollo mal llamado suponía para esa misma humanidad. Ese es el crack que hace que la sociedad empiece a movilizarse y a poner por delante lo que antes era pura afición. Antes, luchar por la naturaleza, antes de esos años, era como hemos arrastrado, era ser un poco iluminado, ser un poco, no sé decir, inocente, ser un poco, estar fuera de la realidad, ese tipo de cosas. Yo creo que Greenpeace o las personas que inician este movimiento, con aquellas acciones lo que hacen es poner en primera plana que es más importante la conservación de la paz y de la tierra que el desarrollo, entre muchas comillas, que el ser humano está llegando a poner sobre la faz de la tierra. Al hilo de eso que dices, a mí también me ha pasado, ¿no? Que me han tratado de iluminada y en mi entorno me llamaba Flower Power, como un poco ingenua, ¿no? De creer en algo que realmente era luchar contra una barrera que está ahí, ¿no? Pero estamos viendo que ahora es la única solución. Daniel, en tu caso, tú luchas desde el mar, ¿no? Y que ha sido receptáculo de toda esa revolución industrial y de todo ese materialismo del que nos hablaba David, ¿no? Totalmente. El mar es uno de los grandes vertederos de este planeta, ¿no? Eh, Siempre lo fue a lo largo de la historia, ¿no? A los mares, a los ríos se arrojaba todo, ¿no? Se arrojaba todo por la borda prácticamente, pero obviamente lo que teníamos era materia orgánica, ¿no? Poco más que restos de comida, y hasta se aprovechaban los restos de comida, ¿no? Los tetrabricks del Imperio Romano eran las ánforas, ¿no? Que a veces podemos encontrar por ahí pilas en distintos. De hecho, aquí en Murcia hay una zona donde hay acumulaciones de trozos de ánforas romanas que eran si se puede decir, los tetrabricks de la época, ¿no? El problema es que con la revolución industrial cambiamos los materiales, ¿no? Sobre todo a partir del siglo XX que utilizamos, sobre todo envases, etcétera. Y el problema también de la revolución industrial, que todo esto que muy claramente y muy inteligentemente contó David, eh, lo hemos hecho de una manera totalmente anárquica y desordenada, ¿no? Para todo ese desarrollo malentendido necesitamos recursos naturales, se necesitaron, y esa extracción de recursos naturales se ha hecho, y perdón, lo digo directamente, a lo bestia, ¿no? Sin ningún tipo de contemplación, planeamiento y largoplacismo, ¿no? Eso no, unido a esta idea que era muy cercana a la idea del capitalismo de cuanto más mejor, ¿no? Esto es una cosa que a mí me resuena mucho en la cabeza. Estamos muy acostumbrados, ya las generaciones, los críos cuando nacen, ¿no? Y empiezan a darse cuenta cómo funciona la sociedad, que en realidad papá y mamá tienen que ganar el dinero para comprar cosas, que no podemos comprar todo lo que queremos, pero en realidad toda esta cosa que a lo mejor es un poco innata también a nuestra especie, ¿no? De acaparar, ¿no? Porque nos sentimos inseguros. Pero toda esta idea a mí me gusta explorarla mucho y, y significa mucho dentro del modelo actual que tenemos, ¿no? Esta idea de cuanto más mejor, y es una de las cosas que realmente tenemos que revertir, o que por lo menos empezar al principio a entender de que es algo negativo, ¿no? De hecho, la naturaleza no funciona así, no funciona cuanto más mejor. La naturaleza funciona con un esquema de equilibrios, ¿no? No produce, pero también equilibra, ¿no? Y es lo que a nosotros nos falta. Lo hemos hecho desordenadamente. En toda esta evolución nos hemos olvidado, ¿no? De aquella relación que teníamos con el entorno, donde podíamos producir nuestros propios alimentos. A partir de ahí los alimentos los producen terceros. Hemos delegado en terceros que hagan alimentos, que hagan bienes de consumo, ¿no? Ya nosotros dejamos prácticamente de usar las manos, ¿no? Y de proveernos las cosas. Hemos delegado en terceros
Y esto nos ha ayudado también a alejarnos de nuestro entorno, a desposicionarnos, ¿no? No estamos de alguna manera posicionados fuera del entorno, del medio. No comprendemos ese mecanismo de relojería que tiene la naturaleza, ¿no? Donde la naturaleza tiene la cantidad exacta de elefantes, de tiburones o de una especie de pájaro o de insecto determinada que se necesitan, ¿no? No conocemos esos mecanismos de relojería, ¿no? Yo siempre lo veo como un mecanismo de reloj, la naturaleza que nos da la hora perfecta, y realmente a partir de la revolución industrial con la obtención de esos recursos naturales, nos hemos dedicado a sacar, si se quiere, lo voy a explicar así, porque siempre lo explico cuando damos charlas a estudiantes, etcétera, a sacar dientes de esos mecanismos, ¿no? de relojería, y obviamente cuando sacamos demasiados, la hora no es exacta, y además a veces lo sacamos de ecosistemas que ni tan siquiera conocemos bien, ¿no? Y me refiero al mar, ¿no? El mar es todavía un gran desconocido. Hemos explorado menos del 5% del mar, no conocemos muchos de sus mecanismos a pesar de todos los esfuerzos. Hay muchísimas especies que todavía no han sido catalogadas o no se conocen adecuadamente, y sin embargo nos hemos dedicado a extraer recursos de una manera totalmente desorganizada de los ambientes marinos, ¿no? Eso nos posiciona un poco en los que de algunos años estoy escuchando esta idea del antropoceno, ¿no? De esta nueva era geológica que reemplazaría al actual oficial Holoceno en la que nos encontramos. El antropoceno, que todavía no es oficial y no sé si alguna vez lo será, es nada más ni nada menos que aquella nueva área geológica que está marcada realmente por la actividad del ser humano, ¿no? Hemos modificado el paisaje, ¿no? Hemos arrasado con los entornos y hemos dejado huellas por todos lados, sea destruyendo hábitats, lo que pasa no sé, con los grandes bosques, con las zonas, los bosques tropicales, etcétera. Hemos dejado nuestra huella también en forma de contaminación en los mares, en los ríos. Hemos dejado nuestra huella en forma de hasta de isótopos radioactivos en la atmósfera, con esas explosiones nucleares bueno, tanto que las que se usaron de forma bélica como las que se usaron de forma de ensayos nucleares, ¿no? O sea, hemos dejado nuestra huella absolutamente en todo el mundo. Y de hecho, si me llevo al tema nuestro, que es el tema de las basuras marinas, que la mayor parte de la basura marina son plástico, el plástico es parte de esa huella y de hecho el plástico ya está integrado en el paisaje, ¿no? Ya hay lugares donde encontramos como estratos, ¿no? Donde ya está integrado, aquí en esta zona de Murcia, Almería, hay muchísimo plástico que proviene de la actividad agrícola, ¿no? De invernadero, y a lo largo de los años, ¿no? Cuando hay riadas que arrastran todo este plástico al mar y se entierra en el mar, en los fondos marinos, a veces encontramos, o en las ramblas, ¿no? En los costados de la rambla encontramos estratos donde está escarbamos y el plástico forma parte del paisaje, está totalmente integrado en la naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que ese es donde nos trajo esta revolución industrial, ¿no? Que también permitió que la población pudiera crecer tanto, y uno de los grandes problemas también de los que se habla, yo no sé si es un problema o no, pero juega un papel fundamental, que es la población mundial, ¿no? Somos 8.000 millones de habitantes en un lugar limitado, que no se va expandiendo obviamente con el crecimiento de la población, 8.000 millones de personas con un grado de desarrollo totalmente desigual, con un grado también de tratar los problemas o de ver los problemas y la situación de maneras distintas. 8.000 millones de personas que compiten por espacio, por comida, por agua limpia, por aire que respirar, por poder económico, por poder político. Entonces vivimos en un mundo muy complicado, ¿no? Y es donde estamos actualmente. Pues ahí quería llegar yo. ¿En qué punto estamos? ¿Realmente estamos ante una nueva revolución que la pandemia ha venido a impulsar y nos ha puesto por delante? ¿Realmente vamos a ser capaces de reaccionar
y avanzar hacia esos objetivos de desarrollo sostenible, David? Bueno, pues es una oportunidad. Yo creo que es una oportunidad en la que hay muchísimos actores implicados y actores de primer nivel, desde luego, pero no sé las esperanzas dónde están. No sé, yo soy como muy escéptico en eso y mira que estamos trabajando con los ODS y todos empujando y dinamizando y aportando lo que podemos. Realmente es un desafío a nivel mundial donde las naciones occidentales, Occidente, el mundo anglosajón, solo no marcan el destino económico, pero sí marcan todavía, si se puede llamar así, el rumbo moral del destino de la humanidad, ¿no? Un poco marcamos todavía un poco de tendencia en el mundo y creo que eso lo deberíamos aprovechar. España, siendo parte de Europa, deberíamos aprovechar para manifestar si queremos llegar ahí o no. Quiero decir, hay un salto increíble entre lo que la ciudadanía vive día a día y los objetivos 2030, ¿no? Las ODS. Quienes estamos implicadas, quienes estamos implicados ahí, nos lo sabemos, participamos en todo, estamos empujando, muchas personas trabajando muy bien. Pero yo creo que falta esta parte de hacer, de enganchar, de bajar hacia esa mayoría ciudadana suficiente y necesaria para que empuje en este sentido. Si no, las revoluciones desde arriba yo no me las creo muy bien, me cuesta mucho, porque he visto que los movimientos que se generan desde arriba suelen tener poco recorrido y eso me da mucho miedo, porque estamos en un sector y en un momento de un desarrollo específico tremendo para estos objetivos, muy interesante, pero a la vez veo que hay esa desconexión con el día a día. ¿Por qué? Pues porque trabaja cuestiones que son muy incómodas para la política y para la vida cotidiana. Totalmente. Del día a día. Reduce tu consumo, hazlo más sostenible, ajústate a la realidad biofísica de la Tierra, respeta, relaciónate bien. Son cuestiones tan fundamentales de la humanidad, casi tan eternas, las hemos contemporaneizado, pero son tan eternas, que siempre nos ha costado mucho. Antes hablaba muy bien Daniel cuando decía, igual es innato esta capacidad de acumulación que casi ya desarrollamos desde que nacemos. Lo explicaba muy bien el doctor Punset, ¿no? En uno de sus libros, cómo nuestro cerebro reptiliano probablemente tienda a esto, ¿no? Tienda a acumular, tienda a vivir con exceso para defenderse de lo que antes el medio ambiente era un desafío para la humanidad, era terrible, era lo salvaje frente a lo humano, ¿no? Y a nosotros nos gusta decir que es todo lo contrario. La civilización en este tiempo, en este siglo, avanza por el ecologismo, avanza por el cuidado del medio ambiente. Esto es civilización y por supuesto que es civilización el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que ir por ahí. Pero yo lo que veo es esto, que falta esa conexión, ese enganche a la ciudadanía general para que suponga una revolución profunda interna o al menos en una cantidad suficiente de masa crítica ciudadana para que todas estas cosas de verdad puedan ser implantadas. A mí es que me da la sensación que todo el mundo se está apropiando del mensaje, todo el mundo lo incorpora ahora en su storytelling, la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo, que los reinterpretan y se los hacen y se los acomodan a su realidad para que les sea sencillo, ¿no? Y es muy, yo creo que es muy peligroso porque coincido contigo que lo que tenemos que hacer es llevarlo a la base, llevarlo a la sociedad, que realmente se integre en nuestro día a día y lo que está haciendo es aumentar la brecha, porque lo que consiguen es que la gente tranquilice sus conciencias porque ya hay alguien más grande que ellos haciendo algo, en teoría haciendo algo, y no se incorpora a nuestro día a día, ¿no? Daniel, no sé qué opinas tú de esto que estamos hablando. Totalmente de acuerdo, y de ahí esa necesidad que nosotros cuando empezamos con Ambiente Europeo nos planteamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué queremos hacer o qué podemos hacer? ¿No? A veces el ser humano no hace lo que quiere, sino lo que puede, ¿no? Y una de las cosas que nos vino primeramente es trabajar con la gente, porque precisamente creemos en esto que dijo David y que repites tú, Paloma, ¿no?
de que yo creo que el cambio va a venir por abajo. A veces me imagino una imagen mental de Ambiente Europeo y de cualquier otra ONG, no solo trabajando en temas ambientales, sino en cualquier tema. Me las imagino como si tuviéramos una gran olla frente a nosotros con agua, y que la labor de la ONG es de alguna manera calentar ese agua, ¿no? Calentar para que el agua, a medida que se va calentando, va a empezar a emitir ese vapor que va a ir subiendo, ¿no? Esta cosa de grassroots, ¿no? De lo que sube, lo que viene de abajo hacia arriba, ese vapor que, si pensamos en las máquinas de vapor, va a empezar a mover un mecanismo, ¿no? Y ese es el mecanismo quizás del cambio, ¿no? Yo veo a nuestra organización así, calentando el agua de esa gran olla de la sociedad que emite ese vapor y que va a empezar a mover cosas. Mencionasteis a la situación actual del COVID, ¿no? De la pandemia. Yo creo también que es una gran oportunidad, pero no sé, no puedo asegurar que la aprovechemos o no. Hay experiencias a lo largo de la historia de ver, de la historia reciente, cómo países no han aprovechado grandes oportunidades, ¿no? Yo creo que sí nos puede mostrar, esto es un buen ejemplo de lo que podría pasar con una crisis ambiental, ¿no? Hemos vivido, siempre tuve la sensación que la humanidad vivía su vida más allá de la vida difícil que tiene la gente, que lo tiene complicado, por supuesto, ¿no? Para llegar a fin de mes, para sacar adelante a su familia, para sobrevivir, ¿no? Más allá de eso. Creo que hemos vivido la vida como si estuviéramos intentando disfrutar de una fiesta, sin saber, mientras disfrutábamos, que nuestra casa se estaba incendiando o se está incendiando, ¿no? Creo que he visto durante todas estas décadas esa idea, ¿no? Que estamos en fiesta en casa de unos amigos, charlando, divirtiéndonos, escuchando música, sin saber que en ese mismo momento nuestra casa se está prendiendo fuego, ¿no? Creo que esta pandemia, como digo, es una oportunidad. No quiero ser negativo. Hay una frase sensacional que dijo una mujer que llamaba Barbara Ward, digo se llamaba porque no sé si seguirá viva, fue una de los personajes centrales de la cumbre del 72 en Estocolmo, que fue la primera vez que la humanidad se reunía a nivel global para tratar el tema ambiental. Han pasado muchos años, casi 50 años, ¿no? De esa reunión, todavía seguimos sin dar en la tecla, ¿no? De cómo encarar todo este problema. Se han hecho avances. La pregunta no es tanto, hemos avanzado mucho. Me dicen, no, pero hemos avanzado mucho. Sí, hemos avanzado. Pero esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta sería si alcanza lo que hemos hecho. No si hemos hecho mucho o poco, sino lo que hemos hecho, si alcanza o no. Y obviamente la respuesta es no, ¿no? Entonces, la frase que decía de Barbara Ward, que a mí me gusta, es la que dijo en 1972, tenemos el deber de la esperanza, ¿no? No nos podemos, y yo creo que yo, como alguien que está al frente de una organización, siempre me juego entre ese debate, entre esto es muy complicado y esto tiene que funcionar, y la esperanza, ¿no? Entonces, frente a ese dilema, siempre tiro de esta frase, ¿no? De decir, tenemos el deber de la esperanza. Y alguien me podrá decir, uy, un poco negativo, ¿no? Es que tampoco me quiero dejar engañar por el brindis al sol, ¿no? Por la falsa esperanza, por la esperanza alegre, un poco irresponsable, ¿no? Lo mismo que ahora con el cambio de año. Parece que el 2021 va a ser muy distinto al 21 y es porque cambió un número en el calendario, ¿no? Yo creo que este año va a ser complicado también. Esta crisis, esta pandemia, nos ha hecho ver muchas cosas buenas que deberían ser lo normal, pero también yo he descubierto muchas cosas negativas y las he relacionado mucho con la actitud que deberíamos tener, la actitud correcta para poder empezar a cambiar las cosas a nivel ambiental. Esta pandemia confirma que tenemos que rectificar, eso es claro, ¿no? Y lo que estaría muy bien es que todos sea una de las grandes lecciones, ¿no? Que tenemos al principio cuando estábamos confinados, decíamos, sí, a partir de ahora la humanidad va a cambiar,
pero yo siempre tenía mi duda interior diciendo, a ver si esto se soluciona un día, que no se va a solucionar un día para el otro, y a los 15 días nos olvidamos, ¿no? Porque la propio sistema de vida que tenemos nos lleva a eso, ¿no? Vivimos en la gran era de la información, cuando nunca hemos estado tan informados en la historia de la humanidad, sin embargo, vivimos desinformados o vivimos mal informados por fake news o lo que sea, ¿no? Es una gran oportunidad, deberíamos aprovecharla, la oportunidad sigue estando ahí y yo me remito a ese deber de la esperanza para poder cambiar las cosas, ¿no? Ahora que lo mencionas, toda esta serie de pactos y de acuerdos de los que venimos, que siempre acaban siendo muy frustrantes y en el que muchos de nosotros nos sentimos impotentes porque son muy timoratos, no acaban de atajar el problema. eh, ¿Qué papel tiene el activismo ecológico en todo esto? ¿Cómo me estoy acordando ahora de una campaña, no sé si conocéis Hop, que están mandando estos vídeos tan impactantes, en los que cuando ha salido la ley de cambio climático aquí en España, que solo pide una reducción de emisiones de un 3%, cuando lo necesario es un 7%, hacer eso y no hacer nada prácticamente, bueno, algo es, ¿no? Pero realmente no soluciona el problema. Yo, desde mi postura y desde la posición en la que estoy día a día, me siento bastante defraudada y bastante desmoralizada, ¿no? Cuando desde un gobierno, realmente sabiendo los límites que tenemos que alcanzar, se pone esa cuota, ¿no? ¿Qué papel tenemos como activistas? Yo desde el punto de vista de la industria textil, vosotros con una visión más amplia en todos los sentidos, ¿qué hacemos? Vaya pregunta, ¿no? Sí, vaya pregunta. Pero bueno, es obvia, ¿no? Acogiéndome a cómo terminaba Daniel, con ese deber de la esperanza, seguir trabajando, sin duda. O sea, seguir documentando, seguir datando y seguir denunciando los problemas que supone no ponerle límites o no cambiar determinadas formas de producción, determinadas formas de consumo, de comercio. O sea, es lo que hemos venido haciendo y es lo que tenemos que seguir haciendo. Tenemos que, además, yo creo, el papel que ocupamos es encontrar cómo enganchar con esa mayoría ciudadana que yo comentaba antes. Yo ya desde hace un tiempo tiendo a hablar de mayoría interna y externamente. ¿Por qué? Porque a mí no me sirve que tengamos razón, que nos retroalimentemos en nuestros sectores profundamente y estemos muy convencidas si luego realmente no logramos llegar a una masa crítica suficiente. Yo creo que ya debería ser el momento de hablar de esto, que es necesaria una mayoría de cambio. Para lograr esa mayoría de cambio, fundamentalmente en Greenpeace al menos, lo que se ha trabajado más evidentemente es la información. Tiene una base de denuncia periodística, de denuncia pública, con acciones, con informes documentados, y es lo que vamos a seguir haciendo. A partir de ahí, el desarrollo del lobby político, de llegar a los centros de decisión, a las empresas y centros de poder también, esto tenemos que seguirlo haciendo y solo podemos seguirlo haciendo si nos juntamos muchas personas cada vez más y somos más fuertes porque nos valga la pena lo que hay al otro lado. Entonces, tenemos que documentar y tenemos que fundamentar que lo que hay al otro lado, ese mundo mejor en genérico que todos queremos, vale la pena. ¿Por qué? Porque cada vez nos lo ponen más fácil, aunque nos quede menos tiempo, porque ya es fácilmente perceptible que el mundo que vamos a dejar va a ser peor para nuestros hijos y hijas y para nuestros nietos, pero a la vez no basta con eso, es necesaria la acción. Esto es lo que yo también cuando voy por ahí siempre voy contando, siempre te preguntan qué puedo hacer, tengo que reciclar papel en mi casa, dices, está muy bien en la conducta individual, pero no basta. Hay que agruparse y hay que trabajar colectivamente, sea por sectores, como el de la moda, por ejemplo, Paloma Sostenible, donde es fundamental, es un sector clave, yo también lo digo desde hace un tiempo, porque sabes, y lo hemos comentado, que es uno de los sectores más contaminantes del planeta, así a nivel global, conforme se ha venido produciendo hasta ahora, no evidentemente en el caso de la buena y bien fundamentada moda sostenible, pero eso nos lleva sobre todo a ese cambio colectivo que es imprescindible hacer. Y es imprescindible que alguien muestre, aunque sea duro, lo que puede pasar, dónde podemos llegar si no lo hacemos.
Y todo esto tiene que desarrollar el activismo ecológico, que no tiene detrás una búsqueda de rentabilidad económica ni nada, que solo busca estas cuestiones trascendentes. Si no lo hacemos nosotros como actores y actrices, ¿quién lo va a hacer? Ahí veo un punto muy importante, ¿no? Que me gustaría reivindicar la acción de esta parte de la sociedad civil, ¿no? De las organizaciones. Yo siempre me pregunto si las organizaciones como Greenpeace, desde las grandes, las medianas y las pequeñas, tengamos en cuenta que hay muchísimas organizaciones pequeñísimas que actúan localmente, incluso en sus barrios, no estoy yo diciendo en sus regiones o en sus ciudades, en sus barrios, con temas de todo tipo, ambiental, social, cultural, ¿no? Yo quiero reivindicar el trabajo de todas estas organizaciones y de la gente que está detrás de esas organizaciones, que a veces que a veces es un poco por desconocimiento o por lo que sea, un poco ninguneado, ¿no? Si puedo usar este término, ¿no? ¿A dónde estaríamos si no existieran, si no hubieran existido todas estas organizaciones y toda esta gente empujando de este carro, ¿no? ¿Cuánto se hubiera hecho? ¿Cuánto de lo que se hace a nivel administraciones, decisiones de políticas públicas, etc., tiene su origen en el trabajo anterior realizado por estas organizaciones realmente, ¿no? Que han empujado del carro? Y sin embargo, no tienen esa visibilidad, no está instalado en la sociedad, ¿no? Muchas veces, y esto es una cosa que yo lo vi como alguien extranjero que soy en España, aunque no me siento extranjero, sinceramente, viviendo aquí, me siento muy cómodo, que cuando llegué a España me di cuenta que la sociedad está, y esto lo sabéis bien como españoles, muy polarizada, ¿no? España es un país muy de o lees el país o lees el mundo, ¿no? O eres del Barça o eres del Real Madrid, o eres de derechas o eres de izquierdas. Y ahí hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que es este tema de un poco que tenemos que abrir el juego con el tema ambiental más a la sociedad, sacándolo un poco para que no se quede enquistado en una ideología política, ¿no? Me pasó que cuando llegué a España, en Murcia, a lo mejor me invitaban, que yo iba a una boda donde no conocía a nadie, me sentaba a una mesa con gente que no conocía, encantado. ¿Y tú qué haces? No, trabajo para una ONG. Sobre todo en un lugar así, no tan cosmopolita como puede ser Madrid, Barcelona, qué sé yo, ¿no? Ya existe ese prejuicio, ¿no? Yo creo que hay que abrir el juego un poco a la sociedad, demostrar la importancia de lo que se ha hecho a todo nivel, no solo ambiental, ¿no? Como decía, cultural, hasta humanitario, ¿no? De las ONG. Yo creo que es un trabajo crucial que se ha hecho, que tenemos que abrir el juego a todo el mundo, porque hay gente que a veces no se siente identificada políticamente con ideas ecologistas. Hay que romper, y en otros países eso no sucede. Hay que abrir un poco ese juego, y de ahí nuestra intención de querer trabajar con todo el mundo, no importa si eres de arriba, si eres de abajo, si eres de izquierda, si eres de derecha, ¿no? Creo que ya estamos en un punto donde tenemos que dejar esto un poco de lado, y como decía David, intentar llegar a que esto, para que funcione, tiene que ser masivo, ¿no? No podemos seguir haciendo retoques aquí y allá, porque, te repito, somos 8.000 millones de habitantes y hay muchos intereses creados. Es verdad que estamos en un juego ahora. Yo desde hace unos años vi que estamos en un juego un poco de gestos, ¿no? De que a lo mejor tal marca sacaba la camiseta del Real, no sé si era, no quiero meter la pata, si era el Real Madrid o quien sea, hecha con plástico del mar. Bueno, fenomenal, buenísimo, bienvenido sea, ¿no? Porque con ese mensaje llegamos a millones de espectadores del fútbol, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero creo que tenemos que pasar, tanto las empresas como la gente, un poco de más a la acción, ¿no? Más a lo concreto.
Fíjate que siempre decimos que la divulgación y la concienciación es fundamental, y lo es. Pero luego nos damos cuenta de un problema con la gente, que hay que dar un paso más, porque tú puedes estar concienciado y no actuar. Después de la concienciación viene la acción. ¿Qué pasa? Mira, el tema del reciclaje, por ejemplo, ¿no? Aquí en la puerta de mi casa tengo los contenedores. Yo cada vez que voy a tirar, miro a ver lo que hay adentro. Entonces, hay gente que ya le ha calado el mensaje, pero no se actúa. Y tenemos que actuar, y lo ideal sería que actuemos de una manera natural, no una manera impuesta, ¿no? Que ya nos salga naturalmente, que lo hagamos hábito, ¿no? Hábito nuestro, que sea automático. Recordaos cuando salió lo del cinturón de seguridad para el coche, ¿no? Al principio la gente no se lo ponía, nos costaba, nos parecía aparatoso. Hoy si nos subimos al coche realmente, si no nos lo ponemos por algún motivo, sentimos que, antes de darnos cuenta que no nos lo pusimos, sentimos que nos falta algo, ¿verdad? Yo creo que tenemos que lograr en que en todas estas conductas formen parte de nuestro día a día casi de una manera automática, ¿no? Porque las malas conductas no salen automáticamente. Os voy a poner un ejemplo muy gracioso. Algunas de nuestras actividades de ciencia ciudadana son subacuáticas, ¿no? Con centros de buceo, retirando del fondo del mar, hay una cantidad tremenda, sobre todo en zonas cercanas a puertos o puertos deportivos, de basura, ¿no? Y en algunos casos tenemos anécdotas de después de haber estado trabajando con gente con mucha dedicación, con muchas ganas, porque es complicado sacar residuos del fondo del mar, a lo mejor a 7, 8, 10 metros de profundidad, y después de echar la mañana y sacando cosas, llegamos a tierra, qué sé yo, ahí todos cansados, y más de una vez vi que alguno dijo, venga, una cervecita, se ponen a fumar, la colilla al agua. Como gesto automático, ¿no? Y realmente cuando uy, que no me di cuenta, ¿no? Y tenemos que empezar a cambiar toda esta concepción. No tiene que ser una cosa tan intelectual, tenemos que llegar por lo emocional también, ¿no? Tiene que ser una cosa más de acostumbrarnos al día a día. Me acuerdo que hace muchos años una amiga me dijo, ay, que esto de reciclar es que yo me lío. Vamos a ver, tía, has ido a la universidad, tía, ¿cómo que me lío? Haz el esfuerzo inicial. Tenemos que realmente sentirnos parte de esto, ¿no? Y no a lo mejor intentar hacer caso a un cuento impuesto, que a veces hay empresas, por ejemplo, yo me acuerdo hace unos años, 15 años, cuando todavía ni se hablaba de coches eléctricos, o etcétera, etcétera. Modelo tal, eco. ¿Cómo un coche puede ser eco? ¿Eco qué? Si un coche es una estructura de metal y plástico, que es para transportarnos de aquí a allá, pero que básicamente es una máquina de contaminar, ¿no? Para armarlo, para hacerlo, para fabricarlo y luego para que nos transporte, ¿no? Entonces, es verdad que estamos en esta etapa de que se van acomodando las piezas, ¿no? Está todo muy agitado, se van acomodando esas piezas, algunas son más sinceras que otras, y espero que no nos quedemos mucho tiempo en esta etapa, ¿no? Y que esas piezas se empiecen a acomodar realmente donde tienen que acomodarse, ¿no? Yo creo, Paloma, que la sostenibilidad o el ecologismo, si queremos generalizar más, tiene en este momento ese gran reto ante sí, porque el mensaje nos lo van a comer. Nos lo va a comer el greenwashing de una forma brutal. Porque yo ya creo que estamos en ello, y en la industria textil no sabes de qué manera. Claro, porque saben que ha calado, a pesar de que las acciones sean lentas, a pesar de que la ciudadanía sea lenta, a pesar de que la legislación sea timorata, saben que esto está ahí porque ya es como tan evidente que no se puede negar. Entonces tenemos un grave problema en el sentido de que tenemos que, ¿cómo llamarlo? Yo creo que tenemos que salir del armario, ¿no, Daniel? En este sentido, para decir, mira, estamos aquí, hace 50 años o hace las décadas que sea, mucha gente, sin personalismo ninguno, me refiero sin poner nombre de ninguna organización delante, pero muchísimos miles de personas, millones en todo el planeta, trabajando por esto desde hace tiempo. Tenemos mucho que decir y tenemos mucho que fundamentar, porque si no, nos comerán el mensaje, pero de una forma además
salvaje, ¿verdad, Paloma? O sea... Sí, a mí me preocupa mucho eso, me preocupa mucho. La inercia es súper poderosa, que lo estaba diciendo Daniel, la inercia de cómo hemos estado actuando y sobre todo en la industria textil, es lo que decía antes, ¿no? Que lo que yo veo es que se apropian el lenguaje, pero ni se plantean un decrecimiento, ni se plantean reducir el uso de recursos que están utilizando, su cuota de resultados esa es sagrada y no la van a poner en riesgo nunca, con lo cual tienen que seguir produciendo y consumiendo como lo hemos estado haciendo hasta ahora, porque si no, no se mantienen. Y yo no veo que se esté estudiando una manera de fabricar o de crear ropa de una forma más sensata de acuerdo a la reducción que necesitamos de aquí al 2030, ¿no? Entonces, a mí me preocupa eso muchísimo y y no sé realmente muchas veces cómo manejarlo, ¿no? Y cómo Es, hacer y llevarlo a la acción, como decía Daniel. bueno, eso es otro de mis temas favoritos. Fíjate que en el CONAMA del 2018, que es el último que se hizo, porque el año pasado no se pudo hacer, creo que va a ser ahora en abril, y no sé si será presencial o cómo, pero en el último CONAMA yo me di cuenta, nosotros participamos, de hecho participamos en 3 actividades, ¿no? En que dimos una presentación, y en las 3 pasé el mensaje, porque era mi deber hacerlo, que me di cuenta que en el CONAMA, en todos los días de CONAMA, se hablaba muchísimo de recycling, de upcycling, todo el mundo recycling, upcycling, recycling, upcycling, pero de reducción muy poco o nada. Yo diría nada, pero vamos a dejarlo muy poco porque a lo mejor lo que se habló yo no me enteré, entonces alguien me dice, ¿cómo que no? ¿Qué sé yo? Bueno, digamos muy poco, por no decir nada. Y lo dije, ¿no? Y el problema es que tenemos que entender que, que el reciclaje está muy bien, pero la reducción Ahí es está. fundamental en la ecuación de la resolución de este problema. Si no hay reducción, pues vamos mal, ¿no? Y no estamos hablando tanto de reducción, porque esto es lo que falta por venir, ¿no? Pasar este mensaje porque nuestro modo de vida tiene que ser más reducido. ¿No quieres renunciar a algunas cosas? Pues compensa, la que realmente te interese, pero reduce por otro lado, ¿no? Como alguien una vez me dijo bueno, de la industria del plástico, me decían, es que tienes que entender que las botellas, el agua en botellas en algunos países, si no les llega en botellas, no tienen agua. Genial, para ese lugar, vale, si es la única manera, pero entonces compensemos. Aquí en España sí que nos llega el agua y no en botella, ¿no? Los críos no tienen que llevar un botellín de agua todos los días, como yo veía en la guardería de mis hijas, las 35 botellines de agua hoy, mañana otros 35 botellines de agua, al día siguiente otros 30, multiplica eso por no sé cuántos días de clase, por no sé cuántos miles de alumnos. Entonces, aquí sí podemos hacer cosas. O sea, es una cuestión de compensar, ¿no? Decir, mira, voy a reducir esto porque quiero mantener esto otro. No necesariamente aumentar, pero mantener esto otro. La reducción para mí es una cosa que me preocupa mucho porque me encanta aplicar esto, que ojalá se ponga de moda, ¿no? Del menos es más, ¿no? Y en ese A mí eso me sentido, encanta, y ¿no? en ese sentido que estás diciendo, Daniel, y ya vamos a ir acabando, no os quiero robar mucho tiempo, en ese sentido que estás diciendo, yo veo que se está innovando, que se está investigando mucho, pero no veo, no leo que se esté estudiando la manera de transformar estructuralmente esas industrias, por ejemplo, una gran multinacional del textil, ¿no? Esa reestructuración de base que necesita para vender menos y vender mejor, dar un trabajo de mayor calidad, localizar su producción y no tener que desplazar tantísimo como desplazan dentro. ¿Hay algún cerebro en el mundo que esté pensando en esa transformación estructural que necesitamos? Vosotros que a lo mejor controláis más, ¿hay algún cerebrito que esté pensando en eso? Bueno, yo creo que es diferente. La lógica del pensamiento y de lo que sería racional y la lógica económica son absolutamente diferentes, no tienen nada que ver. Están chocando todo el Y rato.
Claro, entonces la forma ¿cómo diría yo?, de trabajar con ellas, porque no me gusta decir o emplear términos bélicos, ¿no? Porque ya no vale la pena, ya sabemos que no. La forma de trabajar con ellas se ha ido desarrollando de maneras diferentes durante estas décadas, ¿no? Hay la investigación y la denuncia, en el caso de nuestra organización, ¿no, Daniel?, que es la que puedo contar. La investigación y la denuncia, yo que sé, Adidas, Nike, estas marcas como fabricaban en Asia, eso sirvió para reducir determinados productos, el uso de determinados productos químicos en su producción, el tratamiento de las aguas residuales, son cuestiones muy parciales, pero funcionaron, en parte al menos funcionaron, pero no es bastante. Evidentemente no es suficiente. Entonces tenemos que seguir trabajando. Sí que algunas mentes siguen pensando en cómo influir más. Yo una de las vías que sí que veo y que intentamos promocionar, desde luego, es la acción ciudadana en el sentido de cooperativismo, artesanía, personas individuales que trabajan, o sea, fomentar otra manera de producir. Esto es sí o sí. Creo que vale la pena trabajar en ese sentido, fomentar que las personas empiecen a trabajar de otra manera, que básicamente es lo que creo que venís haciendo desde la Asociación de Moda Sostenible, y ayudar a que la ciudadanía pueda apreciar este otro modo de producción. Esto es básico, porque sienta las bases de hacia dónde debemos ir. Pero nos quedamos en el terreno porcentualmente poco relevante económicamente, ¿no? Yo no creo que una gran estructura vaya a cambiar nunca por convencimiento todo su sistema productivo de un día para otro, salvo que haya una catástrofe tal que no sé si le valdría la pena. Yo no lo creo que esto lo vayan a hacer. Lo que sí que pueden hacer es ir enderezando las aristas de su producción conforme vean que el público lo demanda, o la sociedad, por opinión mayoritaria, por fama, por nombre de esa marca, vean que lo tienen que ir cambiando. Entonces, este es un objetivo a largo plazo, es como las nucleares cuando nos planteábamos en los 80, había mucha discusión en el movimiento ecologista, tenemos que acabar con las nucleares, y yo siempre he sido los que hagamos una campaña a 20 años vista y acabaremos. Y las nucleares se cerrarán, ya han pasado sus 20 años vista, y se cerrarán por motivos económicos, no por motivos de convencimiento. Entonces, para mí esto es un poco lo mismo. Creo que es más interesante trabajar de fondo, trabajar debajo, para que las personas que producen de otra manera, un ejemplo fácil en energía, Som Energia, una cooperativa de Gerona, de Girona, que empezó muy tímidamente. Yo soy de los primeros miles de socios y pensaban, llegaremos a 3.000, llegaremos a 5.000, creo que van por 70.000 o 80.000 socios ya en esa cooperativa de energía renovable que puedes contratar en tu casa en toda España, y es un mar de fondo que ha ido moviéndose, y creo que es una línea muy interesante de trabajo porque ha generado que salgan muchas otras empresas que ya no son cooperativas, que opten por lo mismo ante un caso que tiene cierto éxito. Y esto yo lo veo extrapolable a muchos otros sectores. Cuando hablamos incluso de salir del armario como ecologistas o como gente que trabaja por la sostenibilidad, sí que creo que el paso de reivindicar que tu vida, tu trabajo, el trabajo y el capital que generas con él día a día es tan válido y tan potente en números de rendimiento económico a veces como el que trabajan las grandes marcas, es trabajar con esas grandes empresas. Eso es lo que quería yo llamar, para concluir, trabajar con esas grandes empresas para que las personas puedan ver que el modelo diferente vale la pena. Yo no desgastaría todas mis fuerzas intentando que las grandes empresas cambien estructuralmente de raíz, no lo van a hacer, pero sí que multiplicaría mis fuerzas en toda esa base social, que podemos hacer las cosas de otra manera, apoyado desde luego por la denuncia, en este caso del ecologismo activista, de las cosas que se hacen mal, sea por abusos de poder, sea el greenwashing o sea los malos sistemas Totalmente. de producción. Y es una de las pocas vías que veo de futuro. De hecho, y también al hilo de lo que decía Daniel y lo que vienes tú diciendo ahora, nosotras en el Congreso vamos a oír a la directora de sostenibilidad de H&M, porque me interesa mucho tender puentes. Es decir, aquí lo que se trata ahora, y ha llegado el momento, que también lo hemos dicho durante la charla, de trabajar
en conjunto, trabajar asociándonos, aliándonos, y realmente quien tiene capacidad para darle la vuelta a la tortilla son las grandes. Es decir, quien pueden transformar radicalmente esto son las grandes, con su apuesta de futuro, ¿no? Y queremos escucharles, queremos que nos digan cómo se aborda esa transformación estructural y de qué manera desde nosotros, desde lo pequeñito, podemos ayudar también a eso, ¿no? Daniel, no sé si quieres decir algo Sí, simplemente, al bueno, hilo de esto. me pareció genial la visión, la descripción de David. Creo que así como que dije que la reducción es parte de la ecuación de la solución de este problema, también lo son las empresas, son parte de esa ecuación. Lamentablemente tenemos un sistema de cuanto más producimos mejor, porque está basado en cómpralo, que se rompe enseguida y te compras otro. O sea, todo está basado en eso también. Pero también quería rescatar un poco el papel de, es verdad que tienen menos impacto, pero lo tienen, el papel de las pequeñas empresas, ¿no? De las pymes, ¿no? Y sobre todo las pymes ahora que están naciendo nuevas ya con un ADN distinto, ¿no? Ya vienen con su sello de nacimiento de marca, con una visión más sostenible, ya no tienen esos compromisos, digamos, que las grandes empresas tienen con sus stakeholders, con sus inversores, ¿no? Con sus accionistas. Ya tienen más libertad, ¿no? Son esas empresas que ya nacieron apostando para proyectos o productos o servicios que apuestan por la sostenibilidad. Yo creo que hay que apoyar también a esas empresas, darles visibilidad. Están teniendo su impacto, a veces no se lo pone fácil, pero creo que eso va a tener a la larga su impacto de poder trabajar con la gente y crear este cambio de mentalidad general, porque no es cambiar un tema ambiental, es cambiar la forma de vida que va a tener impacto en lo ambiental, en lo social y en todo, ¿no? Paloma, lo de Sanas, ¿no? El triple balance no tiene que ser solo para las empresas, ¿no? El balance económico, por supuesto, fundamental una empresa, pero también el ambiental y el social. Yo creo que también es para las personas, no nos tenemos que mover solamente por la conveniencia, ¿no? Siempre insisto que tenemos que inaugurar un pacto de convivencia como consumidores, ¿no? Todos somos consumidores, los bebés son consumidores, involuntarios, pero son consumidores, ¿no? Consumen pañales, potitos, biberones, etcétera, ¿no? Ese pacto de convivencia, ¿qué es? Darnos cuenta que en cualquier actitud, decisión que tomemos como consumidores, ya no podemos considerar nuestro propio interés o beneficio. Tenemos que incluir una variable más que es el bien común, ¿no? El bien, ¿qué impacto tiene esto en la sociedad? Ya sé que es muy difícil todavía, de que esto masivamente se crea así, ¿no? Pero no hablemos entonces de la sociedad, que es un ente un poco, digamos, etéreo para la gente. Pensemos en nuestra familia. Escuchás un poco, hace poco, una encuesta sobre el tema de la importancia de la felicidad de nuestros hijos, ¿no? Lo que más quieren los padres es la felicidad de nuestros hijos, ¿no? Pero a veces nos damos cuenta que con nuestra actitud le estamos dejando un mundo infeliz, ¿no? Para el futuro que viene. Entonces, ojalá llegamos a ese punto que cada vez que compremos algo de forma automática, con la práctica, nos salga a decir, no, este producto A, producto B, este packaging no me convence. Este producto viene de la otra punta del planeta, ¿no? Tiene una huella de carbono distinta. Por más que a lo mejor el precio me convenga, ¿no? En la manera que quienes puedan pagarlo puedan elegir ya no solo con la variable de la economía y la calidad o la marca del producto. Yo creo que eso también va a ser muy, muy importante, ¿no? Darnos cuenta que la forma en que consumimos, en que compramos, en que nos movemos, en que votamos, en que nos divertimos, todo lo que hacemos tiene un impacto. Absolutamente todo, ¿no? Mayor o menor, ¿no? Entonces, como consumidores, tenemos que darnos cuenta que cada compra que hacemos, cada movimiento que hacemos, estamos emitiendo un voto a favor del producto. Y ojalá ese sea, para mí, es uno de los mensajes más importantes que tienen que calar en la sociedad, ¿no? Bueno, me pasaría el día entero oyendo vuestras reflexiones y conversando con vosotros,
porque para mí es algo que me preocupa muchísimo, que le doy muchas vueltas. Me habéis dejado con muchas cosas en la cabeza con las que seguir reflexionando. Eh, ha sido un placer teneros aquí inaugurando este congreso online de moda sostenible. Muchísimas gracias. No sé si queréis decir algo para terminar. Nada, que todo esto, lo que decía Daniel, además hay que hacerlo, si se puede, con convencimiento y con alegría. O sea, aquello de, y con esta elección construimos nuestra civilización, construimos nuestro futuro y somos dueños de nuestra vida, que quizá es lo más importante que se ha perdido con toda esta producción externa. Cuando elegimos una moda sostenible, una moda artesana, lo que sea, lo incorporo a mi vida, o sea, estoy decidiendo sobre ella, no haciendo solo lo que me dicen, solo lo que tenga que elegir. Ahí está. Para mí es importante también. Yo creo que para Bueno, los tres. Paloma, quería agradecerte esta posibilidad. David, encantado de estar contigo. Y otro de los mensajes que también pueden calar es que a veces la gente dice, no, pero yo, sí, tú, con el menor de las acciones que hagamos por día, podemos ser parte del cambio que necesitamos, ¿no? Yo siempre recuerdo la ley. Primero nos tenemos que informar, ¿eh? La información es fundamental y por eso es importante llegar a la gente, ¿no? Para que sepan qué está pasando. Hay información cruzada también confusa en el mundo de todo, como dije antes, pero que sepamos todos que con nuestro mínimo aporte juega un rol importante, ¿no? Maravilloso. Yo siempre recuerdo la leyenda del colibrí en el incendio del bosque, que está con su piquito echando agua, gotita a gotita, y no sé si el lobo, no sé qué otro animal del bosque le dice, pero ¿qué haces, tonto? Así no lo vas a pagar. Dice, bueno, yo estoy haciendo mi parte, ¿qué estás haciendo tú, no? Entonces, con eso nos quedamos. Espero que veamos un año maravilloso y muy bueno en este sentido, en el que veamos también un gran cambio en nuestra sociedad y en los hábitos de nuestra sociedad. Y nada, de nuevo, muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti, gracias a vosotras, gracias Daniel. Placer. Gracias a vosotros y que vaya todo bien. Un abrazo grande. Un beso a los dos.